A ver, Miguel Carbonell, ojalá ya estemos en comunicación. Te saludo, muy buenas noches. Javier, el gusto es para mí. ¿Cómo estás? Un ¿Cómo, saludo a ti y a todo tu auditorio. cómo te ha ido, Miguel? Bien, con mucho trabajo, afortunadamente. ¿Cómo va el quédate en casa en función de tu consultoría y todo lo que estás haciendo? Está jalando, ¿verdad? Hemos tenido que reinventarnos, pero Sí. efectivamente los medios tecnológicos nos permiten seguir atendiendo muchísimos asuntos, Javier. A ver, el otro día leí un tuit tuyo que era, sigue el hilo, como luego se dice ahora acá, que era muy interesante para reflexionar sobre este tema. A ver, ¿cuál es el papel de una consulta popular? ¿Cómo está enmarcada en las leyes mexicanas? Tiene fundamento constitucional, Javier, y la idea es que la consulta sea un instrumento de participación política. En general, la democracia mexicana, como lo sabes muy bien, es una democracia representativa. Quiere decir que elegimos periódicamente a nuestros representantes y ellos toman las decisiones. Sin embargo, con carácter excepcional, se prevé esta figura en la Constitución, sobre todo para algunos temas de políticas públicas y algunos temas que caen justamente en la decisión política que está en el área de competencia de los poderes ejecutivos normalmente. Requieren, digamos, supongo yo, una estructura, requieren una convocatoria, requieren toda una serie de cosas para hacerlas posibles. Sí, y justamente uno de los pasos que hay que dar, y en este caso sobre el que todos estamos Sí, discutiendo, evidentemente hay que tenerlo muy en cuenta, que es el visto bueno de la Suprema Corte para efectos de verificar la constitucionalidad. Fíjate sí. este concepto, la constitucionalidad de la consulta, y por eso es que la Suprema Corte tiene que intervenir, desde luego. A ver, en las consultas que hemos tenido desde que Andrés Manuel López Obrador era presidente electo, hablo del aeropuerto, incluso las que se han hecho, ¿no? La de Constellation, ¿no? Allá en el norte con motivo de la cervecera, etcétera. ¿Han tenido el aval de la Corte? No, porque déjame ponerlo, y lo voy a decir en términos respetuosos pero Sí, coloquiales, Javier. sí. Son consultas patito, esas no son consultas constitucionales. Las consultas constitucionales requieren, como tú muy bien lo señalas, una convocatoria, requieren el acompañamiento del INE, porque hay que instalar casillas, las casillas tienen que ser representativas, tienen que abarcar el territorio nacional, y ahí, en ese procedimiento apegado a la legalidad, es donde interviene la Corte. Pero poner unas cuantas casillas o hacer un meeting y que los ciudadanos a mano alzada se pronuncien, eso no tiene nada que ver con la Constitución, eso son ocurrencias que, bueno, por ahí se hacen con otro ánimo, yo creo, ¿no? Más de distraer a la gente que verdaderamente de reflejar un apego al orden constitucional mexicano. Bajo esta perspectiva, técnicamente, o te diría a través de las disposiciones que se tomaron, ¿por qué razón el aeropuerto de Texcoco fue cancelada la obra? Si son estas las características que tiene la consulta, porque incluso hubo varios momentos en que se ampararon, no se ampararon, pero bueno, ¿qué fue lo que pasó si en el fondo no tenía un fundamento real de carácter legal la consulta? O sea, nos pasaron por encima. Nos pasaron por encima, muy bien dicho, Javier. En términos de la consulta, no había ningún fundamento legal, no había ninguna trascendencia jurídica en ese ejercicio que se hizo, y más bien la cancelación del aeropuerto. Lo que pasa es que esto de pronto la opinión pública lo pierde de vista porque es muy aburrido, pero en términos estrictamente jurídicos, la cancelación del aeropuerto de Texcoco obedeció a una cancelación o rescisión de contratos. Es decir, había una serie de empresas contratistas que tenían asignados diversos aspectos de la obra y les fueron rescindiendo poco a poco estos contratos. En algunos casos se incluían contractualmente cláusulas de penalización, se tuvieron que pagar las indemnizaciones correspondientes, pero no, ahí la consulta desde el punto de vista jurídico no tuvo nada que ver. Eh, de cualquier manera, cuando hablamos de consulta es una figura muy importante en el desarrollo de un país, presumo. Si se hace bien, sí. Si se emplea para que el país salga adelante y verdaderamente para que la gente se interese, se involucre, la gente analice, la gente aporte razones, yo creo que puede ser un instrumento de pedagogía social enormemente positivo. Si se plantea en términos para evadir responsabilidades, para distraer a la opinión pública, o incluso lo digo con todas sus letras, Javier, si se plantea en términos inconstitucionales,
me parece que puede ser una figura muy perversa en la cual se esté además afirmando un precedente que sería muy peligroso hacia adelante para la historia política del país. ¿Dónde podría estar el desarrollo de una consulta constitucional, en marco constitucional, marco legal, para enjuiciar a los expresidentes? ¿Existe esa posibilidad real de que esta consulta pueda tener todos estos mecanismos y elementos a los que haces referencia? Jurídicamente te diría que no, Javier, por una razón. El artículo 35 de nuestra Carta Magna claramente señala que no podrán ser materia de ninguna consulta popular aquellas propuestas que restrinjan derechos humanos. Y como sabemos, en el proceso penal que eventualmente enfrentarían los expresidentes están involucrados derechos humanos de la mayor relevancia. La presunción de inocencia, el debido proceso, todo lo que tiene que ver con el derecho a la prueba, el derecho al recurso, etcétera. Entonces, desde mi punto de vista, jurídicamente es completamente inviable y además lo que habría que precisar es, y eso pues creo que nadie lo ha aclarado, Javier, pero fíjate qué importante, acusarlos exactamente de qué, a través de qué tipo de juicio. ¿Es un juicio político? ¿Es un juicio administrativo? ¿Es un juicio penal? ¿Es un juicio de responsabilidad civil? ¿Por qué hechos concretos? ¿Con qué medios de prueba? ¿Cómo se van a valorar las distintas responsabilidades? No podemos meter en un solo saco, Javier, a Carlos Salinas de Gortari, a Vicente Fox, a Enrique Peña Nieto o a Felipe Calderón. Jurídicamente es un despropósito, lo digo con todas sus letras. Y fíjate, Javier, no he escuchado la opinión de ningún jurista serio de este país que avale esa propuesta. Bueno, a ver, Miguel, para tratar todavía de particularizar más, vamos a partir de que se hace una consulta y de que la consulta a lo mejor no tiene todos estos elementos. Perdón que lo diga y retomo tus palabras, perdón que lo plantee, patito, ¿no? Pero se hace la consulta y la sociedad o una parte de la sociedad la considera suficientemente fuerte como para que estos hombres sean llevados a un juicio político y entonces entran en el terreno de un juicio político. ¿Qué es lo que puede pasar cuando hay una sociedad o una parte de la sociedad que esté empujando una decisión presumiblemente válida en función de una consulta previa? Pero es que ese impulso social que seguramente una parte de la sociedad estará enfadada con los expresidentes o querrá de esa manera expresar alguna frustración que haya tenido respecto al desempeño de alguno de ellos, pero se puede hacer, al día de hoy se puede hacer, Javier, están abiertas las vías, están expeditas. Lo que nosotros decimos es que la consulta no es necesaria para exigir ninguna responsabilidad. Si alguien tiene pruebas de algún hecho concreto que amerite alguna responsabilidad de carácter político, de carácter penal, de carácter administrativo, que presente esas pruebas, que las fiscalías hagan su trabajo, que llegue al conocimiento de un juez, de un tribunal, en fin, que tengan estas personas derecho a defenderse, etcétera, etcétera. Es decir, no, el hecho de señalar que la consulta jurídicamente no es viable no abona ni avala la impunidad de nadie, Javier. Sí. No es un elemento hacia la impunidad, es un elemento hacia llamar la atención que gastar recursos, gastar tiempo, gastar hasta saliva, si me lo permites, en este tipo de ocurrencias, no abona en nada, debilita la institucionalidad precaria o como la quieras llamar, pero finalmente la institucionalidad que tenemos en México y creo que, insisto, podría estar afirmando un precedente peligroso porque también acordémonos, a ver, lo que tal como se ventila esta consulta, seguramente tendrá efecto también en el año 2025. Así que bueno, esto aplica evidentemente pues claro, también hacia el futuro. Claro, sí, ¿no? Como me ves, te verás, ¿no? A ver, una cosa final. De lo que escuché hoy, que estaba en el Congreso en la tarde, entonces vas como sumando opiniones. A ver, la consulta te coloca lo que ya sabemos, que los enjuicien. Y entonces, lo que esa consulta y ese resultado hace es ir a la Fiscalía y decirle, Fiscalía, investíguelos. ¿Eso te dice algo o no? Eso se puede hacer el día de hoy. En este minuto, sin necesidad de consulta. Claro, sin necesidad de consulta. Nada más que ahí, Javier, acuérdate, y es muy importante que todo tu auditorio recuerde esto. Mira, se requieren aportar pruebas. Un proceso jurídico no es una lista de deseos o de enojos o de enfados
o incluso de desquites políticos. Para armar un proceso jurídico se requieren pruebas, se requieren evidencias, se requieren materiales, y eso se puede hacer el día de hoy. En este minuto, quienes están convencidos que los expresidentes tienen algo que se les pueda reprochar jurídicamente, pueden ir a la fiscalía, se les tiene que atender, se les tiene que dar trámite. Insisto, si la responsabilidad es penal, pues ahí está la Fiscalía General de la República. Si la responsabilidad es administrativa, está la Secretaría de la Función Pública. Si se trata de un juicio político, está la Cámara de Diputados, que es Cámara de Origen. Nada impide en este mismo instante, en este minuto, que cualquier persona, incluso esas personas que están recabando firmas, fuera de toda lógica jurídica, pero hay mesas instaladas, como sabes, Javier, en varias ciudades de la República, y están recabando firmas. Esas personas que están ahí dedicando ese tiempo y ese esfuerzo harían bien en reunir pruebas y presentarlas ante las autoridades competentes si lo que quieren son responsabilidades jurídicas. Ahora, si quieren distraer, si lo que quieren es hacer un acto puramente político, bueno, pues esa ya es otra cuestión, ¿verdad? Claro. Ya la historia los juzgará. Dice José Waldenberg que es algo así como una mascarada. ¿Compartes eso? Probablemente, probablemente. Sí. Miguel, te mando un gran saludo, mi agradecimiento, Miguel Carbonell, que estuviste con nosotros. Un abrazo, Javier, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias, buenas noches. Son ahora las 9 de la noche con 51 minutos.